El teatro es esencialmente un juego. Quienes más saben de jugar son los niños. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de hacer teatro para niños? Nos cuenta Liliana Villena. Bueno, contanos acerca de esta experiencia de realizar teatro para los más pequeños. Bueno, yo siempre digo que hago teatro. Y como que no hay una diferencia en hacer teatro para chicos y teatro para adultos. Primero se hace teatro y después sí, cuando ahondamos en la temática de los niños es como que viene la diferencia en temáticas o en códigos, porque vos podés planear, ensayar, pero estás viva, orgánica sobre el escenario con un público que te está mirando, y es el hecho como más maravilloso. Y en los niños es como algo más difícil, porque ese público se puede intervenir, un público que no puede estar acostumbrado a ver teatro y que se compenetra de la escena y te gritan no lo mate o sí, matalo, y como que interviene de una manera como un espectador activo, pero activo con cuerpo y alma. ¿Tenés mucho en cuenta el tema de la diversión también, como para que los chicos jueguen, que se diviertan con la obra? Sí, pero es como que la diversión puede ser como entendida desde otro lado. Primero, lo que me interesa del teatro, que el espectador niño, lo que encuentre sea un lugar donde le refleje realidad, donde le refleje reflexión. Y bueno, la diversión siempre va a estar, tiene que estar también en los espectáculos. ¿Te manejas con objetos, con títeres, con qué presentas? En este momento con el grupo La Jauja lo que estamos presentando son dos obras. Una es Tengo un monstruo en el bolsillo, que es basado en un texto de Graciela Montes, en el cual Inés, que es la protagonista, va contando cosas de su vida, y cuando pasa al plano de su niñez es todo manejado con objetos. Y después otro espectáculo que es Historias que lleva el viento, son cuentos de Oscar Salas, que es basada con técnicas de clown, porque otra de las características también es trabajar la fórmula del teatro dentro del teatro, ¿no? Esta cosa viva que el actor va mostrando y desmistificando su andar, y ahí sí hay momentos con títeres. ¿Y a vos qué te motivó? ¿Por qué elegiste hacer teatro para chicos? Y yo hago teatro para chicos primero porque siempre me gustaron los chicos. Trabajo como docente en dos escuelas, y me motiva el juego, el andar con ellos. Me gusta también trabajo con discapacidad, y me parece que el lugar del teatro en los niños, en minoridad, en discapacidad, es muy rico. Y que llegar a ellos es muy divertido y a la vez muy halagante, que ellos puedan detenerse hoy en poder ver un espectáculo. Es verdad lo que decís. No, y sin duda tenés esa vocación y un cierto carisma y cierta llegada. Liliana, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Dialogamos con los responsables del segundo Premio Nacional de Pintura Banco Central 2008. Agasajándonos a los cordobeses con esta segunda edición del Premio Nacional de Pintura. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, en todo caso eso del agasajo es recíproco, porque realmente estar en Córdoba y sumergirse en la cultura de Córdoba es realmente un privilegio que uno valora, ¿no? Yo creo que es muy positivo porque es un enriquecimiento recíproco. Estar en contacto con la cultura de cada provincia es una cosa realmente extraordinaria. Digamos, con una dignidad, con una seriedad, con una austeridad, realmente que eso me parece, son experiencias inolvidables. Pero a mí sí que te agradezco muchísimo.
Bienvenido a Córdoba. Muchísimas gracias, agradecido de llegar a Córdoba en esta noche tan especial y al Palacio Ferreira. Trayéndonos arte, agasajándonos con esta muestra que ya va por su segunda edición, ¿verdad? Sí, para nosotros esto es una cadena de valor y nos sentimos gratificados de ver el montaje de la obra, que espero que la sociedad lo disfrute. Quiero aclarar que la obra premiada pasa a integrar el patrimonio permanente del Banco Central. Y un aspecto notable a destacar que nos ha sorprendido es que logramos del año pasado a este duplicar el número de convocatorias. Comprometo a la comunidad cordobesa y a los artistas de Córdoba que sepan que anualmente existe este premio, que pueden participar y que sepan que de este modo es una nueva manera también de comunicarnos desde un lugar y fortalecer nuestra identidad nacional. Muchísimas gracias y el agradecimiento a las autoridades de la Secretaría de Cultura de Córdoba, al señor César Miranda como director del Palacio Ferreira y a todo su equipo que realmente han trabajado con mucho profesionalismo. También se trabaja mucho aquí. Así es, se percibe. Muchísimas gracias. Gracias. Momento de hacer un stop en la pantalla para presentarles algunos espectáculos recomendados para esta semana. Imperdible regresa Griegos a la cartelera de Córdoba en el Teatro Real sábado y domingo. La obra Griegos, con dirección de Daniela Martín, se presenta a los ojos del público como un espectáculo en el que todo puede suceder. En lo que tiene que ver con la música, Papi, Chini Romero y los Creyentes se presenta este sábado en el Cine Club Municipal Hugo del Carril. Hacen blues caliente caliente del más caliente, permitido dentro y fuera de la ley, para todo público y para todas las edades. El espectáculo 10 minutos antes del beso. Beto quiere besar a Maricel, Maricel quiere besar a Beto. Beto y Maricel piensan que el otro piensa que ellos piensan que se quieren ir. Y otra de las propuestas tiene que ver con Armando Flores y los Rústicos del Viejo Sueño. Dos bandas emblemáticas del rock de Córdoba regresan en una fiesta imperdible de la música. Se presentan este viernes a la medianoche en Casa Babylon. Estos fueron los recomendados de esta semana de Stop TV. Primera parte de recomendados, en un ratito seguimos con más. Una buena idea es una buena idea cuando uno la puede ver en acciones. Si uno no puede ver la idea en acción, la idea es de último terminar siendo una buena imagen y nada más. ¿En dónde se pueden encontrar buenas ideas? En las páginas de los diarios, en las páginas policiales de los diarios. Entre líneas de la crónica vamos a encontrar algún dato, una pequeña pista de un hecho que puede ser asombroso, aberrante, terrible o ingenuo, que nos puede dar pie para comenzar a desarrollar una idea.